Hola amiguito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a mí me da mucho gusto ver tus trabajitos y además también el saber que estás aprendiéndote los versículos bíblicos. Sí, así es, nos encanta ver tu trabajito. Y bueno, pues esta semana vamos a estudiar la historia del siervo del centurión romano. Y lo vamos a encontrar en Mateo 8, 5 al 13. Y también en Lucas 7, del 1 al 10. Sí, así es. Vamos a ver la Biblia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Capernaum vivía un hombre que se parecía al leproso. No estaba enfermo ni en la miseria. Al contrario, era sano y fuerte. Era un centurión, un capitán romano. Tampoco lo despreciaban los hombres, ni lo temían. Todos lo querían y lo honraban. Y a pesar de todo, se parecía en algo al leproso, porque también tenía una fe inmensa en el poder del Salvador. Y se consideraba tan indigno como el leproso. La mayoría de los romanos despreciaban al pueblo judío, pero él amaba a ese pueblo oprimido. Sabía que los ídolos paganos no podían hacerlo feliz y quería servir al Señor. Hubo un tiempo en que los judíos en Capernaum también querían tener un templo, pero como eran muy pobres, no podían construirlo. Entonces, este buen centurión les mandó edificar uno. Por eso, los judíos lo apreciaban mucho. Era un hombre noble. Los otros amos paganos a menudo eran duros y crueles con sus esclavos, pero él los trataba bondadosamente. Una vez uno de ellos se enfermó de gravedad y estaba por morir. El centurión estaba tan triste como si el enfermo fuese un amigo suyo. También él había oído hablar de Jesús y toda Capernaum estaba llena de comentarios de los milagros que había hecho. Y el capitán tenía la certeza de que Jesús podría curar a su enfermo, pero no fue personalmente a él, pues era pagano, y se tenía por indigno de ir a Jesús. Envió a sus amigos, los ancianos de los judíos, quienes se llegaron al Salvador y le contaron la aflicción de este centurión. Es digno que tú le ayudes, dijeron, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús les contestó, yo iré y sanaré a su siervo. Pero cuando el centurión oyó que Jesús estaba por venir, se alarmó. ¿Querría venir a su casa el poderoso Salvador? ¿A la casa de un pagano? ¡Oh, no! Eso no podría ser. Era demasiado. Él se conocía a sí mismo mejor de lo que lo conocían los judíos y no se sentía digno para nada de recibir a Jesús. Apresuradamente envió a otros amigos con un nuevo mensaje. Vinieron respetuosamente a Jesús y le dijeron, Señor, el centurión nos ha enviado y dice que no te molestes, pues no es digno de que entres bajo su techo. Pero di una sola palabra y el siervo sanará, porque también él es hombre con autoridad y tiene soldados bajo sus órdenes. Y si le dice a uno ve, él va, y al otro ven, él viene. Y a los sirvientes les dice, haced esto, y lo hacen. Cuando Jesús oyó esto, quedó maravillado
Él sabía que muchos de su propio pueblo habían visto sus milagros, pero aún no creían en él. Pero este pagano creía, aún sin haberle visto, que él era el Rey Celestial. Dándose vuelta, dijo al pueblo que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pronunciaba otra vez estas palabras tan severas y a la vez tan tristes. ¿Abandonaría Dios a su pueblo, aceptando por hijos a los paganos, a los extranjeros idólatras? Los que no amaban a Jesús y no creían en él no podían comprender esto. Hacían ademanes de desaprobación y sus ojos denunciaban el disgusto que les producía el que Jesús hablara de esa manera. Pero Jesús dijo amablemente a los mensajeros: id y decid al centurión: como creíste, te sea hecho. Y cuando los hombres llegaron a casa de su amigo, ya el enfermo había sanado. Tanto el leproso como el centurión pagano esperaban mucho de Jesús, pero no tanto. La fe nunca puede esperar demasiado. Nunca fue avergonzada por Jesús. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Marcos 1:41. De él le extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Marcos 1:41. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó, y le dijo: quiero ser limpio. Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Marcos 1:41.